Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio la presidenta a la cabeza del Frente Amplio, Constanza Martínez. Agenda amplia, hay muchos temas en la noticia, entre otros esta mega ley miscelánea, dicen algunos, tutti frutti, lo motejan desde la oposición, en fin. Harto que conversar con la presidenta del Frente Amplio en una jornada en que comenzamos con estos titulares. Intensas negociaciones previo a la presentación del Plan de Reconstrucción Nacional. A esta hora el presidente José Antonio Kast encabeza un cónclave oficialista en Cerro Castillo para socializar la llamada ley miscelánea en el Congreso. En tanto, la oposición volvió a criticar la rebaja del impuesto corporativo y la calificó como un regalo para los grandes capitales. Estaremos en vivo desde la región de Valparaíso. Cuestionamientos del oficialismo y de la oposición generó la inasistencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, a la comisión del Senado que tramita la modernización de Carabineros. El presidente de la instancia, el UDI Javier Macaya, calificó la situación como lamentable. Pese a que había comprometido su presencia, el subsecretario Andrés Joanet tampoco llegó al encuentro. Aplazan la audiencia de revisión de medidas cautelares del único detenido por el triple crimen de La Reina. El juez a cargo se inhabilitó tras reconocer un vínculo entre su madre y Trinidad Cruzcoque, esposa del imputado. El abogado de Jorge Ugalde, por su parte, negó las versiones que hablaban de la presencia de un medicamento específico en la sangre de los dos menores asesinados. Y en temas internacionales, en Perú avanza lentamente el conteo de votos tras las elecciones del domingo. Con casi el 80% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori continúa liderando con el 16,8% de los votos. Sin embargo, aún no hay claridad del segundo candidato que pasará al balotaje. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que un sujeto murió tras ser atropellado por un vehículo del cual se acababa de bajar luego de que el conductor intentara evitar una encerrona. Felipe Hernández nos cuenta esta y otras informaciones. Felipe, te escuchamos. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, hay que remontarse a las primeras horas de esta jornada de día martes en la comuna de Maipú. Este hecho ocurrió en la avenida Las Torres, donde estos dos ocupantes de este vehículo llegaban hasta las inmediaciones de un domicilio. Fue cuando el copiloto desciende de este vehículo, se dirige hacia la parte posterior del automóvil y abre en la puerta del maletero. Comienza a sacar algunos implementos de este lugar del vehículo, cuando por un costado aparece un segundo automóvil, del cual desciende un grupo de sujetos. Mientras tanto aparece una motocicleta y de esta también descienden estos sujetos para justamente realizar este intento de encerrona, la cual fue frustrada por el conductor del automóvil, el que tomó la decisión de poner reversa, de poner marcha atrás y lamentablemente termina atropellando a la persona con la cual iba minutos antes a bordo del mismo automóvil. El conductor huyó del lugar, pero sin embargo horas más tarde él habría aparecido en una unidad policial, se presentó ante una unidad policial y fue ahí donde él da su testimonio y dice justamente que él atropella a esta persona. Lo cierto es que todos estos antecedentes están siendo investigados por el personal de la Fiscalía, también por personal de Carabineros, particularmente de la CIP de Maipú, quienes están a cargo justamente de recabar antecedentes respecto de lo sucedido en la comuna de Maipú durante horas de la madrugada, cuando recién comenzaba prácticamente este día martes. Revisemos lo que señalaban desde la Fiscalía y a la vuelta seguimos comentando algunos antecedentes adicionales. Se trataría de una encerrona que fue víctima un conductor de un vehículo desde donde el cual también baja la víctima fatal, quien posteriormente a bajarse del vehículo procede a abrir la maletera trasera del mismo vehículo, momentos en los cuales se aprecia, digamos, la presencia de un segundo vehículo de color gris, desde el cual bajan al menos un par de sujetos, quienes
habrían amenazado con armas de fuego al conductor, el cual, producto del miedo y del temor que produce dicha situación, realiza marcha hacia atrás, atropellando a la persona que finalmente resulta fallecida, para posteriormente esta persona huir del lugar. ¿Por qué se produce el susto más allá de la acción que realizaron los delincuentes? Porque aparentemente estos sujetos habrían descendido disparando al aire y eso habría generado entonces la preocupación y el susto, el terror por parte de este conductor que decide entonces tomar esta decisión lamentable, justamente dejando a esta víctima fallecida. Lo cierto es que aquí hay un antecedente también relevante dentro de esta investigación y es que la moto que también participa en este intento de encerrona, bueno, habría tenido también la patente, habría sido ubicada mediante la patente que tenía encargo por robo y un robo reciente que habría ocurrido el pasado día sábado, el último fin de semana. Bueno, esto hace prever o hace pensar, intuir a la Fiscalía y a Carabineros que perfectamente estos sujetos que intentaron hacer esta encerrona a este conductor en la madrugada del día de hoy en Maipú pudieron haber estado realizando otros delitos de similares características para justamente entonces seguir realizando otros tipos de fechorías de este tipo con otras víctimas. Lo cierto es que todo está siendo investigado por personal de Carabineros, lo que hasta ahora no ha tenido resultados en cuanto a ubicar a esta banda que intentó realizar entonces esta encerrona en contra de este conductor en la comuna de Maipú. Cambiemos de tema. Vamos a hablar de un hecho que se registró ayer al interior del Liceo José Victorino Lastarria, ubicado en la comuna de Providencia. En este lugar se suscitaron varios incidentes en horas de la tarde en el que, habrían intentado realizar algunos destrozos. Un sujeto, aparentemente un estudiante, sería justamente quien... Ustedes los deben estar viendo en la imagen de este video, de este registro que fue grabado, captado por, escuche bien, los mismos alumnos que estaban observando toda la situación que estaba ocurriendo al interior del establecimiento educacional de la comuna de Providencia. Se alcanza a percibir a un sujeto que estaba vestido con overol blanco, encapuchado, y al cual, para evitar que siguiera realizando algún tipo de acción en contra del establecimiento, bueno, lo rocían con este extintor para justamente evitar. Eso hace que este sujeto se esconda y luego de eso habría sido detenido. Detenido no solamente él, que tiene 15 años, sino que además un segundo estudiante que tendría 13 años. Bueno, este último fue entregado a sus padres en la jornada del día de ayer. El de 15 quedó a la espera de lo que decidiera en la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público. Bueno, hoy se realizó el control de detención y formalización de cargos. Por ahora les dejo la historia hasta ahí. ¿Por qué? Porque en horas antes, en Valparaíso, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, entregó declaraciones. Quiero que escuchen muy bien las palabras del alcalde porque entrega un antecedente que, si bien no está dentro de la carpeta investigativa por este caso o por el caso que ocurrió en horas de la noche, en horas de la tarde de ayer en el Liceo Lastarria, sí puede generar tal vez algún antecedente importante que pueda abrir una investigación un poco más amplia respecto de estos hechos que están ocurriendo en este liceo de la comuna de Providencia. Revisemos las palabras del alcalde y seguimos hablando respecto de este hecho. Nosotros ya tomamos las medidas que nos entrega la ley a través de Aula Segura. Se va a iniciar el procedimiento de expulsión. Ellos van a ser formalizados. El que tiene 15 años, digamos, el que tiene 13 años no puede porque obviamente es inimputable. Y algo que sí, nosotros estamos convencidos de que hay adultos que participan en esto. Esperamos que las investigaciones de ambos casos nos puedan mostrar estos hechos. Y una de las cosas que dijo uno de los muchachos que el día de ayer fue retenido y que finalmente fue tomado detenido por Carabineros, es que alguien le había pagado por hacer esto. Nosotros estamos convencidos de que acá hay adultos que están ocupando a estudiantes y a jóvenes para destruir la educación pública de alta calidad, y en Providencia no los vamos a dejar. Ahí está, pues, las palabras entonces del alcalde. Ese último antecedente, esto de que
posiblemente en la declaración de este adolescente de 15 años habría recibido un pago de un adulto para generar todas estas acciones en el Liceo Lastarria, bueno, no son manejables o no estaban en la carpeta investigativa para esta formalización, la que se realizó hoy en la tarde, la cual tuvo un resultado nulo, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no se pudo acreditar que el adolescente de 15 años haya estado manipulando o utilizando los elementos que fueron encontrados al interior de un baño, el cual contenía tenía al interior de este recinto, de este espacio del Liceo Lastarria, un bidón con benzina, algunas botellas pequeñas listas para hacer justamente las bombas Molotov o que se utilizan para hacer bombas Molotov, entre otros implementos. Se encontró un martillo, eso sí, lo andaba portando este adolescente de 15 años que sería alumno del mismo establecimiento educacional. Quedó sin medidas cautelares, no quedó con multa, no quedó con internación, absolutamente nada, por justamente yo lo que les comentaba respecto de la decisión que tomó el juzgado de garantía. Bueno, lo cierto es que por ahora lo único que está abierto es la investigación interna del establecimiento educacional mediante la ley de aula segura. Revisemos lo que señalaban desde la Fiscalía tras la audiencia de formalización de cargos. Él fue detenido por portar elementos que sirven para elaborar bombas de tipo incendiarias Molotov y además por causar daños en unas puertas del colegio. Y fue formalizado por esos dos delitos, por delito de la ley de armas en relación al portar estos elementos para elaborar bombas incendiarias y además por los daños. No, el juez no dio por acreditado que el porte de estos elementos, que básicamente eran botellas y elementos como benzina, sean constitutivos del delito que establece la ley de armas de portar estos elementos para la fabricación. Y como él no dio por acreditado el delito, no decretó medidas cautelares al respecto. No, sí, quedó en libertad. Tampoco la sanción que está asociada a este delito posibilitaba para pedir alguna otra medida cautelar más gravosa, pero el magistrado no decretó ninguna medida cautelar. Ahí está entonces. Como les señalaba anteriormente, antes de escuchar las palabras de la fiscal, bueno, lo que se espera entonces ahora es lo que vaya a resolver la investigación para justamente ver si es que se expulsa o no mediante aula segura a este adolescente de 15 años, alumno del Liceo José Victorino Lastarria y que fue formalizado en la jornada del día de hoy sin ningún tipo de medida cautelar en su contra, pero sí con un plazo de 60 días de investigación para este caso, Mónica. Temas todos altamente preocupantes. Muchas gracias por tu informe, Felipe. Que tengas buenas noches. Igualmente. Chao, chao. Bueno, la audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso del triple homicidio en La Reina fue aplazada hasta el jueves. La sesión prevista para hoy revisaría si Jorge Ugalde, único imputado en el crimen de Eduardo Cruzcoque y sus dos hijos, seguía o no en prisión preventiva. La instancia fue reagendada para el próximo 16 de abril porque la madre del juez a cargo de la audiencia es amiga de Teresa Cruzcoque, esposa del imputado y a la vez hermana y tía de las víctimas. De esta forma se estableció una inhabilidad, lo que obligó a postergar la audiencia. Estaba programada audiencia de revisión de prisión preventiva que solicitó la defensa. Esta no se llevó a cabo el día de hoy, se reprogramó para el día jueves próximo a las 12 horas. Básicamente por un planteamiento de su señoría, el magistrado que estaba a cargo de la sala el día de hoy, planteó una especie de recusación amistosa en el sentido que había un vínculo que podría afectarle la imparcialidad. Si bien no es una inhabilidad legal, las partes estuvimos por acoger dicha postura y se reprogramó la audiencia que la va a tomar el día jueves otro magistrado que no esté inhabilitado. Hemos acompañado 5 peritajes, incluyendo temas caligráficos, temas de las supuestas lesiones que tenía Jorge Ugalde al momento de los hechos, que se demostraron que son posteriores. El propio Ministerio Público ha corregido informes de la PDI en los cuales aparecían lesiones que no existían. En fin, o sea, hemos
contabilizado aproximadamente unas 25 diligencias, todo obviamente tendiente a acreditar nuestra teoría del caso, y esperamos que el Ministerio Público acceda a alguna de ellas porque es bastante reticente a aquello. O sea, nos ha rechazado la mayoría de las diligencias, pero confiamos, digamos, que los tribunales, a través del control de la diligencia que se puede hacer una vez que se cierra la investigación, acceda a todas ellas. Atención con lo siguiente, porque a días de su presentación el Plan de Reconstrucción Nacional aún está siendo afinado por el gobierno, desde donde se abrieron a analizar la posibilidad de parcelar la propuesta ante las críticas de la oposición y los reparos de su propio sector. En esa línea, el Ejecutivo sostiene sus últimas reuniones para detallar de qué se van a tratar las más de 40 medidas incluidas en esta iniciativa. Colomba Eichholz reportó este tema y este es su informe. Quisiera referirme, en primer lugar, a la ley miscelánea. Proyecto de impulso a la inversión. Ley Macedonia, como le llamamos nosotros. La reforma tributaria encubierta. Esta reforma de crecimiento y empleo. O Plan de Reconstrucción Nacional, como fue bautizado en un inicio. Y aunque el nombre no convence o derechamente confunde a los parlamentarios, ese es uno de los puntos que esperan se aclare en la cadena nacional que realizará el presidente José Antonio Kast este miércoles. Tiene como 14 nombres. Quizá el presidente en la cadena nacional podría rebautizar el proyecto con el nombre definitivo. Pero a estas alturas el nombre parece pasar a segundo plano, porque el foco de la alocución presidencial estará en las más de 40 medidas que el Ejecutivo ingresará en los próximos días a la Cámara de Diputados. Un escenario legislativo adverso para el oficialismo que suma 76 votos frente a los 79 de las distintas oposiciones. Si quiere tener una ley aprobada en este Congreso, necesitamos que no use políticamente el dolor de los damnificados de la región del Biobío ni la región de Valparaíso y que enfrentemos la reconstrucción de las catástrofes con urgencia, con celeridad. Escuchar al Frente Amplio y al Partido Comunista, yo me pondría un poco colorado y tendría un poco de pudor para exigir que los gobiernos actuaran con urgencia frente a las catástrofes que vive el país. Si ellos mismos dejaron a Valparaíso botado, el foco principal de estas medidas es reconstruir las zonas dañadas. Además de cambios en beneficios educacionales, permisología y ajustes tributarios, pero las medidas que se conocen hasta ahora ya generan reparos en distintos sectores, donde cuestionan la falta de un foco directo en la clase media. Por eso la bancada del PPD e Independientes se reunió con el Ejecutivo para presentar propuestas y marcar sus líneas rojas. Sigue siendo línea roja para nosotros la rebaja del impuesto de primera categoría a la gran empresa y la reintegración tributaria, sobre todo porque el ministro nos ha manifestado que el proyecto hasta este momento viene sin compensación. Respecto del tema tributario, le hemos insistido al ministro de que el gobierno evalúe, separar y dividir el proyecto. Lo vamos a resolver hoy día en la noche, a más tardar mañana en la mañana. A nosotros nos preocupa también mandar un proyecto que tenga muchas materias porque estamos un poco contra el tiempo. Los temas tributarios van a estar, eso es un hecho, y estamos evaluando otros temas. ¿Cómo dejar fuera la eliminación de la gratuidad universitaria para mayores de 30 años y abrirse a la posibilidad de compensar a los municipios a través del Fondo Común Municipal por la exención tributaria a la primera vivienda de adultos mayores? Temas que se trataron en el encuentro donde el PDG no formó parte, ya que según su jefe de bancada, el gobierno no ha tomado contacto con ellos. Le pedimos desde la bancada de la gente a este gobierno que a las medidas de Excel le pongan un poquito de corazón. Necesitan los votos y la mirada de la bancada de la gente que representa esa clase media y clase media emergente olvidada. Recuerden, nosotros aquí no estamos para hacer piedras de tope, pero tampoco para entregar cheques en blanco. Por eso, desde el PDG anunciaron propuestas para que sean consideradas por el Ejecutivo, desde donde tienen presente que esa bancada está compuesta por 13 diputados cuyos votos aún no están claros. Los apoyos que sí contabiliza el gobierno son los del oficialismo, cuyos representantes llegaron a Cerro Castillo para un cónclave que busca socializar el Plan de Reconstrucción Nacional. La rebaja al impuesto a las empresas que considera el Plan de Reconstrucción Nacional se haría de forma gradual. Esto como una manera de amortiguar la menor recaudación fiscal que conllevaría el megaproyecto que va a ser anunciado este miércoles por el presidente José Antonio Kast. En su informe, Natalia Muñoz nos cuenta cómo sería esta medida y qué impacto tendría en las arcas fiscales.
Cada vez falta menos para conocer los detalles del Plan de Reconstrucción Nacional, pero ya se adelantan algunas medidas. Tras reuniones entre el Ejecutivo y parlamentarios oficialistas, se anticipó que la reducción al impuesto a las empresas sería de forma gradual, para llegar en 3 años del 27 al 23%. Aunque la rebaja no vaya a ser de una sola vez, parte de la oposición ya asegura que no dará su voto. No estamos disponibles a reducir el impuesto a las grandes empresas porque eso disminuye las arcas fiscales y por lo tanto el presupuesto, el dinero que se tenga para hacernos cargo de las emergencias como ella. Es contradictorio ir por esa vía. No estamos disponibles para disminuir el impuesto corporativo. Yo creo que eso es algo que es una especie de línea roja, ahora hay que ver el proyecto. Mi opinión personal es más bien subir el impuesto corporativo al 30%. Según los adelantos, la rebaja del impuesto de primera categoría sería de 1,5 puntos porcentuales en la operación renta del próximo año, 1,5 en 2028 y 1 punto en la de 2029. Fórmula que amortiguaría la menor recaudación en las finanzas públicas. Introducir cierta gradualidad va a permitir que se vaya acomodando de mejor manera el gasto público. Es cierto que la rebaja en el impuesto corporativo introduce o conlleva mayor inversión porque hay más incentivos y por lo tanto hay un efecto positivo. Todo este paquete de medidas tiene un pro y tiene un contra, que básicamente el contra tiene que ver con la menor recaudación fiscal que se va a tener en el corto plazo, pero todo esto tiene que ser balanceado con la mayor inversión y el mayor crecimiento. Es que la rebaja a las empresas no viene sola. Además, ya se adelanta que se acompañará con una reintegración del sistema tributario, que también será de forma parcelada, en el cual aún se estaría analizando el método, pero también se haría con 1/3 por año hasta llegar a un sistema totalmente integrado. Permite volver a ese estado donde todo el impuesto se puede considerar como crédito y por lo tanto entender que tenemos una integración completa de las bases tributarias. Eso tiene un impacto naturalmente en recaudación, se estima que es del orden de $800 millones, lo que hoy día implica esta desintegración, pero es parte de redinamizar la economía. Que sea de manera gradual, obviamente va a hacer que se minimice el tema de las cuentas fiscales, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que no es una sola medida, que es lo que estábamos conversando. Esto es parte de un paquete de medidas que apuntan al crecimiento. Así, según expertos y el oficialismo, la reintegración permitiría a las compañías utilizar esos fondos en inversión en maquinaria o contratar personal, lo que beneficiaría a la clase media. Si esto entra de forma íntegra, se van a crear 200.000 empleos en el próximo 12 meses, 700.000 a lo largo de los 4 años. Y la gran mayoría de esos empleos van en directa relación con la clase media. Porque cuando se rebaja, por ejemplo, el valor de las viviendas, cuando se fomenta el empleo, cuando en definitiva se atrae la inversión a Chile para que haya más trabajo y se empiece a desarrollar la economía y los emprendimientos de las pymes, obviamente yo quiero preguntar, ahí también está la clase media involucrada. Según Hacienda, serían cerca de 150.000 empresas las beneficiadas con la rebaja tributaria, en un detalle que conoceremos este miércoles. Lo ven en pantalla porque hasta ahora el presidente José Antonio Kast encabeza un cónclave oficialista en Cerro Castillo donde va a abordar el llamado Plan de Reconstrucción o Plan de Reactivación Nacional. Nicolás Donoso se encuentra en el lugar y nos cuenta quiénes han llegado, quiénes no y cómo está el ambiente en la previa además de esta cadena nacional, Nicolás. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Nos encontramos, como bien lo decías, a las afueras del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, acá en la comuna de Viña del Mar, a prácticamente un mes de que el presidente José Antonio Kast, al momento de que asume, también se ha puesto acá en el Cerro Castillo, pero en esta oportunidad para poder hablar sobre todo del proyecto de reconstrucción, o como algunos lo han denominado, proyecto de reactivación económica, ley ómnibus, ley miscelánea, o desde la oposición inclusive algunos han señalado la ley Tutti Frutti. Lo cierto es que con todas esas denominaciones, que ya vamos a saber mayores detalles en la cadena nacional de la jornada de mañana, llegan los parlamentarios de oficialismo, de Renovación Nacional, de la UDI, de Evópoli, también de Demócratas, no así el Partido Nacional Libertario, que va a sostener, como bien lo han mencionado, durante la jornada de mañana, acá también
en el Cerro Castillo una reunión con el presidente Kast donde se den los lineamientos de este proyecto que considera más de 40 medidas, que se basa en 5 ejes, que tiene también aspectos tributarios, pero de seguridad, de educación, materia medioambiental, como por ejemplo también ha sido la mayor controversia en relación a la rebaja del impuesto corporativo desde el 27 al 23%, que como también lo mencionaban se haría eventualmente de forma gradual, pero no ha conseguido acallar las críticas en la oposición. Inclusive acá hemos visto un ambiente donde han ido llegando gran parte de, sobre todo, diputados, jefes de bancada, presidentes de colectividades. Veíamos a Guillermo Ramírez, también veíamos a Jorge Alessandri, a Arturo Esquella, han ido llegando alta presencia de parlamentarios, sobre todo de la UDI, Constanza Juve también, por ejemplo, Paz Charpentier del Partido Republicano, ya una amplia presencia para que en breve pueda iniciar entonces esta reunión con el presidente José Antonio Kast, junto a los ministros que integran el comité político: Trinidad Steiner de Seguridad, Mara Cedini, vocera de Gobierno, María Jesús Wolf de Desarrollo Social, Jorge Quirós de Hacienda, también el caso de Claudio Alvarado de Interior y José García Ruminot de las Express. Quizá estos dos últimos claves, más que cualquier otro ministro, en lo que ha sido las tratativas, las negociaciones y conversaciones que se han ido llevando a cabo, no solamente acá en el Cerro Castillo durante esta jornada y lo que será mañana, sino que también en el Congreso, Mónica, con parlamentarios de oposición. Vamos a pasar a escuchar al diputado y presidente de la UDI, Jorge Alessandri, quien fue uno de los primeros que abrió el camino, uno de los cuestionamientos que le iba costando al Ejecutivo en relación a que entre cerca de las 40 medidas no había una que fuera para la clase media, y allí entonces han subido entonces las presiones para que el gobierno en cadena nacional y eventualmente cuando la próxima semana ingrese el proyecto se vea reflejado al menos una ayuda a la clase media o a los sectores rurales e inclusive a las pymes. Estamos viendo con los comités la forma de hacerlo mejor. Nosotros queremos que salga un buen proyecto al Senado. Hasta ahora el Ejecutivo ha dado señales de que va a presentar un solo proyecto, y con los comités y con la mesa estamos viendo qué parte podría ir a Hacienda, evidentemente, que es la comisión madre, por traer tributos, pero también en lo pertinente que pudiera pasar algunas partes a medio ambiente quizás o alguna otra comisión. Conversando con todos y cada uno, escuchando las propuestas más que las quejas. Ahí está la propuesta del Food de París y la propuesta de los medicamentos. Escuchemos también las propuestas del PPD, del PS. Recuerden que la primera votación es votación en general, la idea de legislar. ¿Creen todos los diputados que Chile tiene que crecer más y crear más empleo? Me imagino que todos creen que sí, por lo tanto, la votación de la idea de legislar no debiera ser traba. Este es un proyecto de reactivación económica. Si usted dividiera este proyecto en 10 partes, los 10 proyectos irían a la Comisión de Hacienda igual. Por lo tanto, es mucho mejor tener un solo proyecto para que se pueda discutir y que las normas entre sí sean coherentes y las propuestas entre sí sean coherentes. Por lo tanto, es mucho mejor que sea en un solo proyecto, y espero que la oposición lo que haga sea evaluar el proyecto en su mérito y no como ha hecho hasta ahora, que lo ha criticado de manera muy dura, excesivamente dura, sin siquiera conocer una palabra del texto. Veremos entonces los lineamientos, los acuerdos que se va logrando respecto a si este proyecto va a ingresar, cuántas medidas lo va a hacer, cuáles se van a quitar, cuáles se van a añadir, porque lo cierto es que ya ha sido ratificado por el gobierno una y otra vez que, por ejemplo, va a estar considerado sí o sí el impuesto, la rebaja del impuesto corporativo, el impuesto de primera categoría a las medianas y grandes empresas. Eso es un intransable y por tanto habrá que ver cómo también van consiguiendo los votos, sobre todo alinear al oficialismo. Ya Renovación Nacional ha emitido una declaración de que va a apoyar la reforma pese a algunos discos que se estaban viendo, algunos cuestionamientos de lado y lado, y habrá que ver entonces cómo lo hace con la oposición, inclusive con el Partido de la Gente, quienes señalaron que tiene que haber también un guiño a la clase media. Pero sucedió también otro aspecto relevante, Mónica, en el Congreso durante esta jornada: Comisión de Hacienda del Senado, que se pudo realizar durante 20 minutos, pero para sorpresa de los senadores, mayoría de oficialismo. De hecho, en dicha comisión no llegó ni la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ni tampoco el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. Y conforme avanzados los minutos, no solamente vinieron críticas veladas de la oposición, sino que también del oficialismo. Por ejemplo, el senador Rodolfo Carter catalogaba de impresentable de que se diera una señal inequívoca y sobre todo señalando que es contradictorio que el gobierno, a lo largo de su campaña, ya al momento que asumen el cargo, hablaron de que la seguridad era la prioridad en este gobierno de emergencia, y sin embargo se termina dando lo podemos denominar así, papelón, porque no asiste ninguna autoridad de gobierno. Y conforme avanzados los minutos, nos llega primero la información de un oficio
oficio que de hecho le había sido notificado desde el Ministerio de Seguridad a la Comisión de Hacienda que preside el senador de la UDI, Javier Macaya, en relación a que por motivos de agenda, de choque de agenda y otros compromisos previos, la ministra Steiner se iba a ausentar efectivamente, pero que en su lugar tenía que asistir el exdiputado Andrés Joanet. Y posteriormente llega un nuevo oficio, eso se hace en la jornada de la noche de ayer, donde se recalca que no va a asistir ni Steiner, ni Joanet, ni tampoco la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, y por tanto se ausentan los tres en un proyecto que se iba a debatir en todo caso, Mónica, que moderniza y extiende la carrera funcionaria de Carabineros. En todo caso, si se habla ya del fortalecimiento de policías, es ahí donde está la molestia de parlamentarios de oficialismo y oposición, toda vez que el Senado demoró en constituir sus comisiones, que va con un leve retraso respecto a lo que hace la Cámara y que a partir de allí no se puede avanzar entonces en la tramitación de este proyecto. Pasamos a escuchar tanto la molestia de Rodolfo Carter como de la senadora del Partido Socialista, también integrante de la Comisión de Hacienda, Daniela Chicardini. Nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. Si algo que nos distinguió durante la definición electoral que tuvieron los chilenos es que nosotros queríamos reivindicar la posición de Carabineros en la sociedad. Y cuando no son importantes a la hora de las definiciones, como estar en esta comisión, resulta muy lamentable. Yo entiendo que los accidentes ocurren. De verdad, ministro, lo entiendo. Pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad. No solamente se diste argumento a una oposición que legítimamente hoy día nos ridiculiza, pero lo que más me preocupa es que perdemos credibilidad frente a los hombres y mujeres que ponen el pecho a las balas todos los días en la calle, que son los carabineros. Al gobierno no le interesa la seguridad. Hoy día Chile es un país más inseguro y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Por eso es impresentable que no haya llegado ni la ministra de Seguridad ni el subsecretario de Seguridad a la Comisión de Hacienda en el Senado, toda vez que se discutía un nuevo sistema de incentivos para Carabineros, fortalecer la carrera de Carabineros. ¿Qué sacan con llenarse la boca hablando de seguridad? ¿Qué sacan con disfrazarse de carabinero? ¿Qué sacan constituyendo bancadas pro carabineros y cuando se les necesita brillan por su ausencia? Pero para bajarle los impuestos a los súper ricos llegan a correr acá en el Congreso. Evidentemente, el discurso de seguridad y el estado de emergencia se les cae a pedazo. Lo que pasó hoy día en la Comisión de Hacienda, francamente, es una vergüenza nacional. Descoordinación comunicacional o no, lo cierto es que nuevamente la ministra Steiner, entonces Mónica, se ve envuelta en un conflicto y bueno, no logra imponer al menos la agenda de seguridad pese a que tiene una amplia presencia mediática. Ha tenido que referirse, por ejemplo, a la salida de la ex jefa de inteligencia Consuelo Peña, después al recorte que terminó siendo un no recorte del 3% del presupuesto en materia de seguridad, a estas controversias por las cifras de homicidio respecto a los datos que entregan y también contravienen tanto la oposición como lo que entrega oficialmente el gobierno, y ahora esta no comparecencia ante la Comisión de Seguridad, que seguirá siendo tema en todo caso en los próximos días en el Congreso Nacional. Mientras acá entonces en Cerro Castillo continúa desarrollándose esta reunión junto a parlamentarios de oficialismo para terminar de alinearlos y explicarles los principales aspectos de estas cerca de 40 medidas del Plan de Reconstrucción Nacional que presentará el presidente José Antonio Kast mañana en cadena nacional. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a estar pidiéndole en momentos la opinión a la presidenta del Frente Amplio, con qué expectativa también espera la oposición este anuncio y en qué van las negociaciones. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches. Nos vamos a la pausa. Como lo anunciamos al regreso, va a estar la presidenta del Frente Amplio aquí, en el estudio de CNN Prime. Tal como lo habíamos anunciado, vamos a conversar ahora en CNN Prime con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Constanza, primero hablemos de esta ley que tiene varios nombres, ley de reconstrucción, de reactivación, le han puesto tutti frutti también, medio despectivos de la oposición, pero más allá del nombre, primero como definición, ¿es la madre de todas las batallas como ha definido la oposición? Y explique por qué. Yo le puse ley gato por liebre, porque creo que acá el gobierno ha sido poco honesto en toda esta discusión. Primero, planteó que había una situación de emergencia nacional en dos aspectos, en seguridad y en economía. Y en las dos cosas ha dado la hora.
En seguridad tiene una ministra totalmente legitimada que ha tomado decisiones imprudentes contra de su cargo, que además se han tomado ciertas visiones que se han tratado de plantear de forma elocuente, como la zanja, que va a una lentitud que es bien preocupante y que además no va aparejada con otras medidas, tal como lo habíamos dicho como oposición, y que hoy día tenemos además una crisis de seguridad que más bien en vez de fortalecer todo lo hecho por el gobierno anterior y tener una política de Estado en esa materia, tenemos más dudas. Y Pero creo mi que pregunta es para ustedes esta ley, se llame como se llame, la madre de todas las batallas, ¿por qué la han definido así? es una batalla muy importante, porque la verdad es que este proyecto de ley lo que pretende hacer básicamente es tratar de confundir el debate, que es algo bien propio de los proyectos de ultraderecha, para hacer ver que tienen un proyecto de reconstrucción nacional, que es algo que todos estaríamos de acuerdo de hacer, pero que se traduce en algo muy concreto: reducir los impuestos a los superricos y además reducir el costo o el gasto que tiene el Estado lo más posible sin tener una estrategia clara. Creo que hoy día, en este mes de gobierno, la única certeza que tenemos hoy día como oposición es que el aumento del costo de la vida va a seguir en alza, y no hay ninguna medida que se haya planteado para tratar de paliar esa medida que sea realmente contundente y sustantiva. Vamos, para que después podemos volver al mes de gobierno y otras materias. Ahora, de inmediato lo dejo planteado: el gobierno contesta que sí han tenido medidas paliativas y que no ese es el objetivo de esta ley, pero vamos a ir al detalle y dan como ejemplo el congelamiento del transporte público, ayudas para taxistas, tener congelado también el precio de la parafina, entre otros. O sea, no es como usted menciona, pero usted me dice que sí es una batalla muy importante, ok. Ahora, a nivel de estrategia, ¿cuál es la estrategia o a qué llamaría usted a los socios? Porque hemos visto al PPD y a la DC también negociando, conversando con el gobierno, se reunieron hoy con los ministros. Entonces yo le pregunto, ¿con qué mirada está viendo usted al socialismo democrático, que sí son socios propiamente tal de usted, a menos que me notifique que no, digamos? No, pero estamos muy ya, socios. Por eso ya, están muy socios. Ya, entonces, ¿cómo está viendo las incipientes negociaciones del socialismo democrático, o al menos de parte del socialismo democrático con el gobierno? ¿Y a qué los llamaría usted, a todos de la oposición? Primero, nosotros no tenemos ningún problema con que se converse. De hecho, estamos disponibles a conversar. Participamos de la reunión en la que el ministro El Quiró invitó a nuestro senador Diego Ibáñez para poder discutir sobre el MEPCO, que luego pasó a ser una medida que se aplicó por decreto y que no pasó por ninguna cámara ¿Eso es legal? de nuestro Congreso. Por supuesto, pero planteo, una cosa es conversar, que estamos de acuerdo, y que esa conversación sea sustantiva y que permita avanzar en ciertos temas. Pero hoy día, en esta ley. Es que tiene que ver con eso, Mónica, porque lo primero ¿A qué llama usted a sus socios? A nuestros socios estamos conversando y no los he llamado a cosas que además son públicas y que estamos todos de acuerdo. Es que parece que el PPD está conversando también, y está bien que estén conversando. Sí, el punto es que defendamos los temas que hemos podido defender en todas las reuniones y que estamos de acuerdo. O sea, usted llamaría a no tener posturas diversas, sino mantener en la votación las mismas posturas que han conversado en las reuniones? Sin duda, porque la idea es poder ganar posiciones dentro del Congreso, y eso siempre va a ser aparejado de una coordinación, y en eso estamos trabajando como oposición. Si se dividen, pierden. Sin duda, y eso es una lógica matemática que es evidente. Lo que yo trato de plantear acá son tres elementos fundamentales. El primero, que el gobierno ha tratado de confundir el debate público. No, pero eso nos quedó súper claro, diciendo es que tiene que ver con las medidas compensatorias. Es que vamos a ir para allá, entonces déjeme preguntarle justamente eso. Pero antes, ¿hace alguna diferencia? Antes que entremos medida por medida, no las 40, no vamos a estar hasta las 12 de la noche, pero ¿hace alguna diferencia o no la apertura del gobierno, al parecer, de parcelar este proyecto para la gente en sus casas? Es dividir temáticas y poderlas votar por separado más allá de lo específico. O sea, ¿hace alguna diferencia? O sea, es una base para poder discutir de forma honesta y transparente de cara a la ciudadanía. Cuando uno tiene una votación en el Congreso, han visto que está la imagen de verde o rojo. Sí. Si a ti te dicen que hay una ley de reconstrucción nacional y lo que te están planteando es una reforma tributaria para los superricos, lo mínimo que pido es que arriba diga reforma tributaria, que es algo básico. Y me parece que hoy día estamos tan atrás en la conversación que tenemos que andar exigiendo como oposición que si nos quieren poner una reforma tributaria para bajarle los impuestos a los superricos, diga en el encabezado de eso y no diga
salvar al mundo de un problema. No lo va a decir, no le van a poner así, pero usted reconoce como un avance, por lo menos para las negociaciones, que todavía no ocurre. No, que todavía no ocurre. Pero si ocurriera... al presidente de la UDI decir que eran temas que tenían que pasar por la misma comisión, en que entonces daba lo mismo. Yo me pregunto si a él le hubiese dado lo mismo que pasara por un mismo proyecto de ley, el ley de 40 horas, la reforma de pensiones y la ley Karin, porque son 3 temas distintos que van a pasar por la Comisión de Trabajo y en este caso quieren hacer pasar todo por una ley de reconstrucción nacional. O sea, están jugando, Mónica, con las personas que fueron damnificadas en el incendio, en el mega incendio de Viña y también en todos los mega incendios que hubieron en el sur. El nivel de, yo creo, de ¿Usted está diciendo que lo están utilizando políticamente? Sin duda. Hicieron la presentación de un proyecto de ley que contenía 40 medidas, entre ellas medidas tributarias que van en directo beneficio de las personas que más tienen dinero en Chile, planteando que eso es una medida pro reconstrucción. A ver, vamos a un par de cosas. Eso no es así, es falso. Okay. Vamos a un par de cosas. Usted nos decía, sí, en todo caso me queda claro que si ocurre la parcelación, la división, sería un avance para negociar. Ok, si ocurre. A ver, una primera definición en lo específico. ¿Hay alguna forma de que ustedes como opositores o específicamente el Frente Amplio se abriera a una rebaja a los impuestos corporativos que desde el gobierno y también desde otros economistas no de gobierno es sustentada como una forma de reactivar la economía? ¿Hay alguna forma de que ustedes se abrieran a una rebaja al impuesto corporativo? El problema es que las propias personas que están a cargo de temas económicos, incluso el exministro Briones ha planteado que este terraplanismo económico, plantear que solo una rebaja de impuestos a las grandes empresas, al impuesto corporativo, ayudaría a reactivar la economía, sobre todo en un momento político mundial tan grave como el que estamos pasando. Hay propuestas que lo que plantean es que, por ejemplo, de los temas más importantes, tiene que ver con la integración o no del sistema tributario. Pero primero hablemos de la rebaja. ¿Por qué se lo digo? Porque lo que dice realmente Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda del expresidente Sebastián Piñera, es que sí, la rebaja tributaria ayuda a mayor crecimiento y a reactivar, pero que para no tener una merma en las arcas fiscales debiera ser compensada. Yo le pregunto a usted, como ex integrante de un gobierno que planteó justamente rebaja el impuesto corporativo, que lo defendió como algo necesario, con compensaciones. Si hubiera compensaciones, ¿ahí ustedes sí podrían abrirse una rebaja en los impuestos de las empresas? Nosotros tenemos disposición a conversar y eventualmente podemos revisar sistemas y análisis comparados. El problema, Mónica, es que el problema es que ha habido un nivel de debate tan bajo este mes. Ha habido tal nivel de desorden en el debate público, ha habido un gobierno que dijo que estábamos en quiebra como país. Ya, pero salgamos de ese debate. Es que no podemos salir, porque el problema es que hay una falta de credibilidad en el gobierno en este momento que hace muy difícil que podamos confiar en ciertas medidas que luego pueden ser desintegradas dentro del debate, sobre todo con el nivel de discusión y diversidad que hay dentro del Congreso, donde 2 votos pueden hacer la diferencia entre que se apruebe o no una medida que puede ser regresiva. Está bien, pero yo le pregunto a ustedes si estarían dispuestos a algo súper concreto en el tema de las ideas, que quede por ley. Si es que hay compensación, ¿ahí sí podrían abrirse una rebaja? Es que por eso digo, nosotros podemos abrirnos a discutir. Cuando se plantea A o B, cuando después pueden decir el Frente Amplio estaba disponible a rebajar los impuestos a los súper ricos, punto, porque eso es lo que está pasando hoy día en la discusión. No quiero hablar con compensaciones. Por supuesto, y en ese sentido esa es la única vía, digo, para nosotros ustedes, hemos planteado que podemos discutirlo, pero el punto es que esta medida y todas las medidas que están proponiendo van en la línea de solo hablarle a un sector y no responder absolutamente nada con respecto a las personas o a las grandes mayorías de nuestro país. Y eso es importante plantearlo. No, lo entiendo y lo ha planteado con claridad, pero entiendo que la única forma de conversar sobre rebajas de impuestos con compensaciones, si no, no. Es mínimo. Ya. Primera cosa que se despeja. Segundo, ¿hay alguna reducción, restricción a la gratuidad? Se lo voy a llevar al absurdo. 60 años, no sé. ¿Hay alguna reducción o condicionamiento a la gratuidad? No sé qué vocabulario usar, a la que ustedes están dispuestos, o el hecho de que no haya ninguna restricción a la gratuidad es parte de sus líneas rojas? Yo creo que la gratuidad comprendida desde la necesidad de que sea un derecho,
precisamente reconoce distintas trayectorias y lo que ha tratado de hacer el gobierno es que aquí habría un mal gasto del erario público solo porque habría personas que cumplen 30 años o personas que ganan sobre 5 millones de pesos. ¿Cuál es el problema de ese debate? Que dicen que no pagan. Tiene que ver con el CAE. Por eso, pero es que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior. El ministro Quiroz plantea que el problema principal tiene que ver con el cobro. Hoy día nosotros, si vemos los datos concretos, las personas que ganan sobre 5 millones de pesos y que son deudores del CAE representan al 0.3% de los deudores del CAE. Cerca de más del 69% de los deudores ganan menos de 700 lucas al mes. Y dentro de eso, la mayoría son mujeres que están en los 2 quintiles más bajos. Entonces, el problema del financiamiento de la educación superior es más profundo y nosotros lo planteamos con el proyecto de FES. ¿Y por qué tiene que ver con eso? Porque en el fondo lo que se plantea es tratar de poner cierta distancia sobre la gratuidad cuando hay trayectorias educativas que lo mostraban hoy día. Para decirlo súper simple, Constanza. No tenemos ninguna posibilidad de revisar la gratuidad en los términos que hoy día están planteados porque precisamente... Y en otros términos como si le pusieran otro límite de edad, 40 lo que queremos hablar, años, o no lo que hay queremos límite. hablar hoy día es lo malo y caro que es el financiamiento de la educación superior hoy día en Chile. Bien, pero porque ahí se va la plata. Se van a tener que enfrentar, y lo que estamos tratando de informar a la ciudadanía es la posición de Frente Amplio frente a este proyecto de ley. Frente a este proyecto de ley, si la gratuidad viene con alguna restricción, entiendo entonces que ustedes no van a estar de acuerdo. Pero por eso yo estoy planteando una alternativa, porque creo que cuando uno solamente como oposición... Pero por eso es que cuando uno como oposición se plantea solo desde el no, pareciera que uno no le quiere dar nada al gobierno. Ya vienen las preguntas. Y lo que estamos planteando es, no estamos de acuerdo con desnaturalizar la gratuidad, que es un derecho y que debe ser, no importar... Y restringirla para ustedes es desnaturalizarla. Sin duda, porque una persona que no pudo estudiar porque tuvo que hacerse cargo de un familiar prostrado, que son los casos que nos llegan. Me lo comentó una persona el otro día en la micro. Me dijo, si yo no hubiese tenido la gratuidad, yo no podría haber estudiado porque pudo estudiar solo cuando su abuelita lamentablemente falleció. Son ese tipo de trayectorias las que se está abordando en la gratuidad. Entiendo. Ahora, ¿qué les parece propuestas que no son del gobierno, pero que parece que podría acogerlas, que son saquemos el apellido, propuestas del Partido de la Gente como devolver el IVA de los medicamentos? Vía no ponérselo más bajo, sino que en el fondo con una boleta, con todo un sistema que se certifique, ¿no? O a los pañales o en otras cosas, canasta básica. Hay varias alternativas sobre la mesa, probablemente el de los medicamentos es el más llamativo. Sí. ¿Qué les parecen esas propuestas? A mí nos parecen buenas propuestas. En general, nosotros incluso en la campaña tanto de Carolina Toá como de Gonzalo Vinter, también como de Janet Jara, se plantearon algunas medidas que iban en ese sentido. Pero hoy día el exministro Marcel decía algo interesante en la Cámara. Decía que el gobierno en medidas compensatorias al MEPCO, de haber planteado el MEPCO, está gastando la misma cantidad de dinero que hubiese gastado si hubiese aplicado un mecanismo de estabilización de los precios como el MEPCO. Y yo creo que eso es relevante porque no me queda claro todavía, y yo creo que a la gente no le queda claro, que eso es lo más preocupante, por qué este gobierno está tan empecinado con plantear, primero, que no había plata, segundo, que no se podía aplicar un mecanismo con el MEPCO que salía muy caro, y el problema es que son acumulación de políticas públicas que llevan más de 30 años de perfeccionamiento, que precisamente eran un escudo para la mayoría de las familias. Hoy día la mayoría de la gente que está en la casa siente que no le llega ningún tipo de beneficio o protección por parte del Estado porque pareciera que hay que postular a todos los elementos. Yo creo que lo que nosotros estamos planteando hoy día es que los combustibles han tenido un impacto tan grave en el bolsillo de la gente porque sube la canasta familiar, porque sube el transporte, porque suben en general todos los servicios, que no se entiende por qué el gobierno no ha querido dar el brazo al torcer y buscar algún mecanismo compensatorio. ¿No ven un riesgo en que el gobierno logre finalmente alinear al PDG con ellos? De hacerlo, ¿no los necesitaría ustedes, que harían como en términos futbolísticos offside? ¿Podrían aprobar toda esta legislación sin ellos? O sea, sin ustedes, perdón. Entonces, le pregunto, ¿están conscientes del riesgo de que el gobierno logre alinear al PDG? Por supuesto, pero mi peligro principal no es que el Frente Amplio quede fuera de una discusión. Mi peligro principal es que creo que tenemos un gobierno muy irresponsable
que está aumentando el costo de la vida y que las medidas que ha planteado son insuficientes. Ya, pero tienen conciencia que eso puede pasar. Por supuesto. O sea, eso lo sabemos desde el día en que sabemos que ellos tienen 2 votos menos y por lo tanto no es solo el partido de la gente, es cualquier persona que pueda ser independiente, que se sienta eventualmente convocada a alguna de las conversaciones del gobierno, y por eso hay que volver el debate a la mayoría de las personas. Hoy día este es un gobierno que no está teniendo preocupación por la mayoría de las personas, que está teniendo un tipo de política muy agresiva para, a toda costa y a todo evento, como dijo el propio ministro, sea la rebaja de los impuestos a los superricos lo principal, y ha habido un nivel de indolencia, irresponsabilidad y falta de criterio para aplicar medidas como el final MEPCO o para plantear también medidas como el cortar 3% en todos los ministerios y haciéndolo impracticable cuando vemos que el Ministerio de Seguridad podría quedar sin financiamiento. O al menos parte del ministerio. No es que la gente piense en su casa que se va a quedar sin pero un peso. Es que en casos como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Seguridad son programas completos los que no se podrían financiar, que es lo que venimos diciendo desde la campaña, que nos digan de dónde van a sacar la plata de los recortes que hasta el momento no lo han podido justificar. La voy a, después de volver a la evaluación del mes de gobierno, pero quiero pasar por el almuerzo en La Moneda, y antes de eso, ¿cómo resumiría usted las propuestas que ustedes le hacen al gobierno? Si hay conciencia en la necesidad de reactivar la economía, si hay consenso en que el crecimiento que tenemos es mediocre e insuficiente, ¿cuáles son las grandes propuestas de ustedes frente a esta ley de reconstrucción, reactivación o como se le llame? Vamos primero con el tema de crecimiento. Nosotros hemos planteado que si hay un problema tan grave que se arrastra hace más de una década, si andamos buscando el que vuelva la jornada laboral de 44 horas y se deje en foja cero las 40 horas, que estemos discutiendo con la CPC si es que se... El gobierno no ha propuesto eso. Lo planteó dentro de sus primeras medidas, planteaba la necesidad de poder revisarlo. Si no decía foja cero, digo, para ser riguroso. Pero es que tiene que ver con eso, porque el problema es que todas las medidas que se han planteado son regresar en medidas que son en beneficio social y poder reducir los impuestos a los superricos y plantear que a través de la desregulación es una fórmula para retomar ¿Qué plantean ustedes, para no quedarnos sin hablar del almuerzo y del mes de gobierno? ¿Qué plantean si tuvieran que resumir lo que ustedes han planteado? Primero, el tema del modelo de desarrollo. Nuestro país está agotado y dentro de las cosas que se plantearon en el gobierno anterior era la necesidad de, por ejemplo, poder establecer un acuerdo nacional del litio que nos permite en corto plazo poder ponernos al día en materias tan importantes como esa. Yo me refería más bien a esta ley. En esta ley, ¿qué le han ofrecido al gobierno? Es que creo que son los términos que podemos discutir. Hablemos sobre la automatización, hablemos sobre las capacidades que tenemos para empujar a las pymes, un banco de desarrollo, las medidas que podemos tomar en torno a no solo recortar presupuestos, sino poder recaudar más y mejor. Y creo que de esos elementos, temas como el levantamiento del secreto bancario o varios otros temas que evitan la colusión, evitan la corrupción, son elementos centrales para una buena economía y un crecimiento que esté pensando en el futuro. Vamos a ese almuerzo. ¿Cuál es la evaluación que ya pasadas las horas hacen? Por si la gente no lo ha visto, el gobierno ha dicho que fue en lo grueso financiado por el presidente José Antonio Kast de su bolsillo. Quiero saber primero si ustedes respaldan la idea y la iniciativa del diputado Manouchery, de la senadora Chiccardini, de ir a Contraloría y cómo evalúan este episodio. Yo creo que los diputados y los senadores están en su deber cuando piden fiscalizar. Es parte de sus labores, no solamente hacer leyes, sino fiscalizar los actos de gobierno. Yo ayer, sinceramente, intenté mantenerme al margen de este debate porque al principio parecía simplemente como que había habido una reunión. Y al pasar el día empezaron a subir imágenes, a saberse detalles, escuchar también las incongruencias de la vocera y también recordar las propias alocuciones del presidente Kast cuando dijo que había que apretarse el cinturón y que estábamos en una situación de emergencia brutal. Yo creo que es demasiado disonante la imagen del presidente haciendo una fiesta al interior del Palacio, al mismo tiempo que se está planteando que todo el país tiene que apretarse el cinturón. Yo creo que más allá ¿Aún si lo pagó él?
Es que creo que más allá del asunto, y creo que eso sí despejaría algunas dudas respecto a cómo se utilizan los fondos públicos, y por eso prefiero centrarme mucho más tiempo a hablar de por qué el gobierno insiste en esta lógica de la emergencia total, cuando la verdad es que todos los actos de gobierno van en la línea de que están improvisando, en seguridad es brutal, y en términos económicos, al parecer, ellos están en una buena posición. Entonces, me parece que la incongruencia con personas que hoy día no están pudiendo llegar a fin de mes, con regiones donde el pasaje les subió al doble o al triple, porque al parecer no sabían que había un sistema no regulado en la mayoría de las regiones del país y que incluso en la región metropolitana tiene efecto en todo el Gran Santiago, por fuera del Gran Santiago. Es súper preocupante porque parece que hay una desconexión, una indolencia por parte del gobierno que yo creo que solo aumenta al pasar de los días. No está diciendo la y verdad me parece que el ministro de Grant cuando sostiene que van a ser excepcionales los casos en los que no se congelen regiones porque la oferta de subsidio es mucho más, entre comillas, generosa que el alza de tarifa que esos operadores no regulados por un sistema centralizado podrían hacer. Él apuntaba más del 90% de que ya hemos visto... ¿Ustedes tienen cifras? Es que lo que hemos visto hoy día y que nos comentan nuestros propios concejales, es que los que nos han planteado nuestros propios concejales que al no ser regulado, también puede haber que por falta de contingente en la flota, que es algo que hemos visto incluso en Santiago, que hay cierta preocupación porque han habido mayor lentitud en el transporte público, han habido también alzas en los precios de varios de esos recorridos. Lo decía, por ejemplo, la diputada Tello hace poquito respecto a la región de Coquimbo, donde habían pasajes de Ovalle a La Serena que habían aumentado al doble del precio. Y por lo tanto, muchos de esos elementos no se ven. No sé, una alcaldesa de la región, de la 10ª región... no tiene una cifra, algo como estudio. Porque no está estandarizado. Y nosotros no somos gobierno. Y por lo tanto, lo que tenemos que levantar son la información que nos dan nuestras propias representantes. Antes que se nos acabe el tiempo. Entonces... Y respecto es siempre, pero ¿usted cree que la ida a Contraloría es importante o no? Y si comparte el tono de oposición que hace un diputado Manucheri, una senadora Chicardini, ¿concuerdan plenamente con este estilo? ¿Es el suyo? Es que creo que lo que acá hay algunas cosas. Es que me parece que eso no contribuye a la unidad del oficialismo. A mí me importa que cada uno puede establecer los tonos y los elementos que prefiera. Marta lo que a mí me preocupa de verdad. Perdón, dijo que la ida, es que me acabo de acordar porque me lo encontré dentro de mis apuntes, sobre la ida a Contraloría y la reclamación de Chicardini y Manucheri por criticar el almuerzo de José Antonio Kast, comillas, ¿qué ordinaria es más grande? Me parece que no están, o sea, no se condicen con... Estoy totalmente en desacuerdo con plantear en esos términos un debate político, sobre todo de dos autoridades que están cumpliendo con su trabajo. Me parece que tanto el diputado como la senadora tienen todo el derecho para poder plantear una fiscalización de un acto de gobierno. Me parece que plantearlo en esos términos es más bien rebajar el debate y los que tienen que dar explicaciones no son ni la senadora ni el diputado, sino más bien el presidente de la República. ¿Cómo, si tuviera que hacer un calificativo, cómo evalúa este primer mes de gobierno, casi primer mes de gobierno? Yo diría que irresponsable, indolente e ineficiente. 3I. Sí. 3I. ¿Y cuáles son los mejores y los peores ministros? ¿Destaca algunos ministros como positivos? Yo creía de verdad que la experiencia de la ministra de Seguridad iba a significar una continuidad de una política de Estado y me parece que todas las expresiones que se han visto son preocupantes, no solo por elementos de su propia cartera, creo que tiene que ver con un elemento propagandístico del gobierno de José Antonio Kast, donde se plantean grandes titulares sin ninguna consistencia. Se desmanteló uno de los espacios estratégicos dentro del ministerio donde se podían unificar datos. ¿Para qué decir lo que pasó con la PDI? El tema fronterizo a mí me parece que es de una desprolijidad total, porque además se establecieron grandes expectativas con la ciudadanía, donde se planteaba que esto se iba a resolver desde el 11 de marzo en adelante. Entiendo bien si supongo que lo que usted me está queriendo decir es que para usted, Trinidad Steiner, dadas las expectativas positivas que usted tenía de ella, ¿ha sido una decepción hasta ahora como ministra? Sin duda, absolutamente. Me parece que... ¿Ha sido una decepción? Totalmente.
totalmente, porque era dentro de los cargos en que uno esperaba que parte de su trayectoria profesional pudiera darle un carácter de Estado a un tema que yo particularmente me tocó trabajar y que parte de las convicciones más profundas que me hice fue que no había ninguna posibilidad de que nosotros avanzáramos en términos de seguridad si no teníamos un amplio consenso entre todos los actores políticos, pero sobre todo sobre las instituciones del Estado. ¿Y no creo que positivo a nadie del que lo haya sorprendido positivamente? Creo que la ministra de Desarrollo Social ha tenido un muy buen inicio y esperamos que ojalá eso se pueda traducir en un buen diálogo. Es una cartera muy sensible. Nosotros dentro del Frente Amplio tuvimos a la ministra Toro y en eso también contamos con que la implementación del Sistema Nacional de Cuidados sea un elemento central, ojalá como un cuarto pilar de la seguridad social. Es dentro de los elementos que podríamos pensar en cómo crecer eventualmente en el futuro, porque existe envejecimiento de la población, pero también hay un montón de temas que están invisibilizados y particularmente el trabajo de cuidado de las mujeres está completamente naturalizado y es parte de las cosas que yo creo que podrían ayudar mucho a pensar un país más justo y más igualitario. Y para ir cerrando, está reactivándose al parecer en sus actividades públicas afuera de Chile, pero también en recorridos territoriales el expresidente Boric, ¿o no? ¿Da esa impresión? Ha pasado un mes recién. Por eso, pero ha estado activo todo el tiempo. Ha estado debatiendo, el fin de semana estuvo en el Congreso del Partido en San Miguel participando de una unidad congresal. Ahora nos toca continuar parte del trabajo que pudo establecer desde un carácter de Estado al plantear este encuentro Democracia Siempre, que frente al autoritarismo y también la crisis de información, tener estados más robustos también es muy importante, así que creo que este encuentro va a ser muy importante. ¿Usted cree que tiene que asumir un rol más nítido, está la oposición frente al gobierno como se ha ido desarrollando en un momento importante, crucial, que tal vez se ha acelerado ese momento en el tiempo? Cuando uno conversa con gente del Frente Amplio, del socialismo democrático, muchos creen que ha llegado un momento tal vez antes de lo que ellos esperaban, de la necesidad de una rearticulación en torno a un proyecto también. ¿Cree usted que el expresidente Gabriel Boric debe asumir un rol en el sentido de agrupar a esta oposición, que si se desune, si se desune en el Parlamento está claro lo que pasa, y si no tiene proyecto? Yo creo que la labor de unificar la oposición es responsabilidad de la oposición y de nosotros como presidentes de partido. Yo me siento una responsable de lo que puede hacer la oposición y es parte de las labores que tenemos que tener como presidente. Y estamos trabajando en eso y creo que el presidente Boric tiene un rol más importante que tiene que ver más con la capacidad de proyectar su liderazgo, de plantear debates como el que estamos viviendo. El día de ayer vimos una nueva chambonada de Trump y cómo eso también está afectando a las vidas humanas de muchas personas en el mundo. Y si no logramos tener cada uno su quehacer, su labor y logramos unificar a todos en cada uno de nuestros puestos de combate, yo creo que es difícil poder dar una pelea que se sostenga en el tiempo. ¿A usted le gustaría verlo de nuevo en la moneda del expresidente? Yo soy mufera, entonces no me gusta decir lo que quiero antes de que pase. Es como decir que uno quiere que gane el partido. No lo puedo decir, pero yo creo que la gente se imagina que mi admiración y mi cariño por el presidente es muy grande, sobre todo porque siento que cada día que pasa también se ha quedado más claro que su posición respecto a los derechos humanos, sobre el multilateralismo, sobre la necesidad del diálogo, han crecido mucho más en medio de ciertos liderazgos que son altisonantes y poco convocantes. Y con distancia, si usted tuviera que decir cuál fue el principal error del presidente, del expresidente Gabriel Boric o del gobierno, ¿cuál fue el mayor error? O sea, me imagino que con el tiempo las cosas se evalúan distinto, cosas que no lucen tan bien, pueden lucir un poco mejor y también uno puede tener más claridad, es un mes, pero es también Yo siento que nosotros fuimos más autocríticos de lo que hemos visto en este mes de gobierno del presidente Kast. Cuando habían errores, nosotros por lo menos decíamos que había habido un error y se reencauzaba el camino y el presidente Boric fue el primero en hacer autocríticas, en plantear debates
Y eso es lo que yo siento que le falta al presidente Kast. No ha hecho en ningún momento un análisis crítico ni del MEPCO, ni de sus relaciones internacionales imprudentes con Estados Unidos, ni con su incapacidad de ponerse en el lugar de la mayoría de los chilenos y chilenas. Entonces, a mí la verdad es que creo que ya hemos hecho suficientes documentos, hemos planteado suficientes elementos a la ciudadanía que podemos repetir, como son la reforma tributaria, como son el retraso también del inicio del gobierno pasado, pero a la luz de este primer mes de gobierno, creo que la falta de autocrítica del gobierno actual es muy preocupante porque está teniendo efecto en los bolsillos de la gente. ¿Usted cree que su primer mes de gobierno fue mejor que este primer mes? Sí. ¿Cuánto más mejor? Más mejor, como es decía que creo que ha sido muy malo este primer gobierno, o sea, este primer mes de gobierno. Igual usted es duro. Fue duro, porque nos tocó, sí, pero nos tocó tener un 9% de inflación con hasta un 14%. Bueno, nosotros entregamos un país con un 2,4% de inflación. Vamos a ver con qué entrega este presidente. Y por eso, veamos, pero hasta el momento las señales son muy equívocas y creo que han tenido una postura irresponsable, indolente y también poco clara con la ciudadanía. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Constanza Martínez, con Agenda Abierta aquí en CNN Prime. Gracias por la conversación. Que tenga muy buenas noches. Bueno, fíjense que la Gobernación de la Región Metropolitana junto a la Federación de Turismo de Chile presentaron la primera política de turismo regional que busca impulsar a la capital como un punto neurálgico del turismo en Chile. ¿En qué consiste esta iniciativa? Sebastián Riz nos cuenta. Más de 5 millones de turistas visitaron nuestro país en 2024, una tendencia que ha ido al alza en los últimos años y ha posicionado a Chile como un destino predilecto para los viajeros. Pese a ello, solo el 45% de estos visitantes se quedaron para conocer la región metropolitana. La verdad que la región metropolitana es tan grande que más que un problema puntual, lo que se pudo llevar a cabo es diagnosticar las diferentes aristas de este problema, pero que también son la oportunidad. Evidentemente que uno puede buscar algunos diagnósticos específicos. Por ejemplo, tenemos que atraer gente, que haya más visitación. Casi todo el turista pasa por Santiago, pero se queda poco tiempo. ¿Cómo los atraemos? Por eso es que la Gobernación, en conjunto con la Federación de Turismo de Chile y la Universidad San Sebastián, han impulsado la primera política de turismo regional que busca posicionar a la región metropolitana como uno de los principales puntos de destino a lo largo del país. Aquí se viene también una campaña de promoción internacional de Santiago con su marca como ciudad, donde todos estos atributos de montaña, de vino, de gastronomía, de cultura, estén reflejados y también, por supuesto, de capacidad hotelera para grandes simposios internacionales. Con una inversión de 123 millones de pesos, la autoridad regional fijó una ruta que entre sus iniciativas apunta a descentralizar el turismo en la región y transformar a Santiago en la capital del vino en Latinoamérica. Y hemos terminado definiendo 3 grandes misiones, que Santiago sea capital del vino y la montaña, que sea la capital de grandes eventos y también de negocios, y en tercer lugar que sea capital con un turismo sustentable, seguro y de calidad. Eso es lo que queremos para Santiago, para eso vamos a trabajar junto con el sector privado, como Gobierno de Santiago y los consejeros regionales. Creemos que el turismo es una fuente de empleo. Hasta la fecha, el rubro del turismo genera más de 700.000 empleos a nivel nacional. Según la Federación del Turismo, esa cifra podría aumentar hasta los 850.000 empleos formales. Actualmente el turismo genera 700.000 empleos a lo largo de todo nuestro país y creemos que esta política regional de turismo puede marcar un punto de inflexión. Nosotros le hicimos saber al presidente Kast que si trabajamos de manera adecuada con una hoja de ruta clara lo que es el sector turismo, en estos próximos 4 años la industria podría generar al menos 150.000 nuevos empleos. Hoy día Santiago es una capital tremendamente atractiva para el turista internacional y también para el turista nacional que viene de regiones. Creemos que no hay una comunicación importante respecto de todas las virtudes que tiene Santiago y toda la capacidad turística que tiene. Tenemos cerros, tenemos parques, tenemos súper alta gastronomía, tenemos un montón de centros culturales, tenemos las montañas que están muy cerca, tenemos todo el turismo vitivinícola que es increíble, tenemos el mejor vino del mundo, hoy por hoy que es Don Melchor, entonces realmente creemos que no faltan, o sea, Santiago lo tiene todo. Puntos como el Cerro San Cristóbal, el Museo de Bellas Artes o la Plaza de Armas esperan recibir más turistas tras esta iniciativa, aunque otros lugares también ven con atención la nueva política de turismo. Una de ellas es el Cementerio General, que realiza visitas guiadas de día y de noche.
y en la noche se cuentan cuentos urbanos, leyendas, que están inversas en el cementerio y se visitan y son los mismos actores que van contando esa historia y narrando y teatralizándola, como La Llorona, como quizás La Novia, que son cuentos que están en el cementerio, historias, leyendas. Entonces es un recorrido muy entretenido, una experiencia que se vive. Lugares turísticos que esperan con ansia la visita de nuevos viajeros y formarán parte de la nueva plataforma online visitasantiago.travel, creada por la Gobernación para informar de todas las actividades en la capital y que formará parte de la nueva política de turismo regional hasta el año 2035. Alberto Larraín volverá a ser formalizado en el contexto del caso Procultura. La Fiscalía presentará cargos contra Larraín y María Constanza Gómez, representante legal de Procultura, por el delito de apropiación indebida. Una audiencia que quedó agendada para el próximo 25 de mayo. Este nuevo foco apunta al convenio de la cuestionada fundación con el gobierno regional de Antofagasta, bajo el cual se adjudicó cerca de 630 millones de pesos para la restauración de las fachadas de 3 edificios patrimoniales del centro de la capital regional. Desde la defensa de Larraín esperan que las acciones de la Fiscalía no sean acogidas por el Tribunal de Primera Instancia. Recordemos que en la lista relacionada al Gobierno Regional Metropolitano y al programa Quédate, el Ministerio Público no logró acreditar los delitos. El Ministerio Público insiste en imputar a Procultura hechos que son muy similares con los que ya intentó hacer lo mismo acá en la región metropolitana con el GORE metropolitano, con resultados que todos vieron fueron desastrosos para el Ministerio Público. Lo que Procultura estaba llamado a hacer en Antofagasta estaba relacionado justamente con rescate patrimonial y trabajo con asentamientos precarios. Por eso las fachadas, el rescate de las fachadas, indudablemente esos convenios no tenían relación exclusivamente con reparar las fachadas, que ya era un tema, sino que también con capacitar, generar talleres y otras actividades que estaban comprendidas en este convenio. Tras un primer intento fallido, se inició el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Son 7 los médicos imputados que arriesgan hasta 25 años de cárcel. Nos lo cuenta Felipe Gallardo. Lo único que queremos todos es justicia. Sin lugar a duda, haber justicia. Así comenzó uno de los juicios más esperados en Argentina. Los culpables tras la muerte de Diego Maradona aún sigue siendo una incógnita. Imágenes de hace más de 5 años. A los 60 años fallecía Diego Armando Maradona. Los imputados, todos personal médico, eran los encargados de cuidar al entonces entrenador de gimnasia tras una cirugía en su cerebro realizada 2 semanas antes de su partida. ¿Se pudo hacer algo más? ¿Hubo negligencia médica? Al menos esto dice la Fiscalía. Diego Maradona empezó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte. A cualquiera que se le hubiese ocurrido trasladarlo en su última semana a una clínica, en un auto, en una ambulancia, le salvaba la vida. En concreto, son 7 los imputados por homicidio simple con dolo eventual. Quienes encabezan la lista son el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Kosachov, los cuales eran los encargados de los cuidados del 10 al momento de su muerte. Hoy a los acusados en este juicio se lo acusa de querer matar a Maradona. Ustedes van a ver que Maradona no murió porque alguien lo mató. Tampoco murió porque se omitió hacer algo que produjo su muerte. El dolo quedó caricaturizado, es decir, no hay dolo. Y segundo, con respecto a la posibilidad de atribuirle la muerte a mi clienta o a alguno de los otros imputados, es imposible. En 2025, el primer juicio fue dado nulo, debido al actuar de la jueza Julieta McIntosh, quien protagonizaba una serie documental del caso sin la autorización del tribunal. Tras la polémica, este martes se reanudó desde cero en el Tribunal de San Isidro, donde fue la audiencia de lineamientos. Los acusados arriesgan hasta 25 años de cárcel en caso de ser declarado homicidio. Ni más ni menos, estamos acá por un homicidio. Está claro que es un homicidio. Está clarísimo todas las conductas que incumplieron, cómo lo dejaron, cómo lo abandonaron, cómo hicieron una estrategia para llevarlo a la muerte. El juicio se puede extender por meses. Serán 2 audiencias por semana y serán interrogados 92 testigos.
todo en busca de obtener justicia por la muerte de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Vamos a partir en Perú porque todavía no sabemos quién será el candidato que acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en este país. Hasta ahora hay un 81% de las actas electorales contabilizadas. Keiko sigue liderando, sin embargo no sabemos entonces quién va a estar en el segundo lugar. Y hay algunos candidatos que están denunciando fraude. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Laura Soto nos cuenta. Esta es una justicia que ayer hemos hecho cola y hoy día vuelta todos nosotros tenemos que trabajar. Imagínate, ayer hemos perdido el tiempo todo el día, no es justo y hoy día también uno tiene que trabajar. Las elecciones de este año en Perú han puesto a prueba la paciencia de los ciudadanos. Graves fallas logísticas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, conocida por sus siglas ONPE, convirtieron este proceso electoral en uno de los más caóticos en la historia reciente del país. 211 mesas en Lima no pudieron ser instaladas el domingo por falta de materiales. Esto provocó que 63.000 electores tuvieran que acudir nuevamente a sus locales de votación el día lunes, cuando parte de los resultados ya se conocían. Hay algo que quedó claro de un comienzo. La derechista Keiko Fujimori irá al balotaje. ¿Pero quién la acompañará? Y los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para nuestro país. Porque, como lo señalé en el debate, el enemigo es la izquierda. Y de acuerdo a estos resultados del conteo, pues ellos no estarían en la segunda etapa. Eso último aún está por verse. Hasta el momento, la candidata de Fuerza Popular lidera el conteo. Le sigue el exalcalde de Lima y también derechista Rafael López Aliaga. En tercer lugar está el representante del centrista Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto. Y en cuarto lugar, el izquierdista aliado del expresidente Pedro Castillo, Roberto Sánchez. En este último hay que poner atención. Entre el lunes y martes ha aumentado sus votos, mientras que López Aliaga ha ido a la baja. Hemos incidido mucho en las zonas rurales, el sur del Perú, los Andes centrales, la región nororiente, la Amazonía. Entonces, para nosotros es una confirmación esta data que hoy se ha puesto, ¿no?, ya de interés público, y estamos con esa serenidad avanzando. Y es que justamente el voto rural en Perú suele ser el último en reflejarse. Debido a los problemas logísticos que se registraron en estos comicios, López Aliaga ha insistido en la supuesta presencia de un sabotaje electoral. Una candidata de su partido de Renovación Popular aseguró que si el aspirante a la presidencia no entra en el balotaje, van a denunciar un fraude. El Jurado Nacional tiene que actuar. Declara nulo todo este proceso o que vea cómo soluciona esto, pero creo que está herido de muerte este proceso. Quieren ponernos una realidad que no es, en base a trafa, ¿no?, y en base a fraude. Bien, en base a lo que te he mencionado, en base a sabotaje. Sin embargo, los observadores del proceso descartan indicios de posibles irregularidades. Tampoco nosotros hemos encontrado elementos objetivos para decir que la narrativa de fraude pueda tener elementos concretos para ser llevadas a estas alturas. Está claro que hayan habido problemas graves. No hemos encontrado ninguna evidencia de irregularidades mayores en las elecciones. Todo ha transcurrido con total normalidad. No se puede alegar un fraude en mesa en esta elección. No hay evidencias para ellos y todo ha sucedido de manera correcta en el escrutinio y en el envío de las actas. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2021, el organismo electoral peruano se demoró 5 días en tener el 100% de las actas escrutadas. En 2016 le tomó más de una semana. Por lo tanto, en el actual proceso electoral podría producirse el mismo patrón.
Señores, por favor, guardar silencio. Vamos a seguir en Estados Unidos porque hoy se realizaron las primeras conversaciones directas en 40 años entre Israel y el Líbano. Israel está atacando zonas del Líbano porque está atacando a Hezbollah. Sin embargo, son conversaciones difíciles porque no hay una parte importante en estos diálogos, que es Hezbollah. También es difícil porque el Líbano exige un alto al fuego en la zona para iniciar estas conversaciones. Sin embargo, Israel sigue atacando a este país y de hecho hoy se registraron 35 muertos en este lugar. De todas maneras, ambas partes acordaron continuar con las conversaciones en una fecha que van a acordar y fijar entre ambos. Vamos a seguir en Estados Unidos, pero ahora respecto entonces de la guerra en Irán, porque hoy Donald Trump insinuó que podrían haber conversaciones nuevas con Irán en 2 días más en Pakistán. Y de hecho hoy se revelaron las imágenes de la delegación iraní en Pakistán, que este fin de semana conversaron por 21 horas con Estados Unidos, sin embargo no lograron un acuerdo. Donald Trump insinúa entonces que se podrían reanudar estas conversaciones y es que se acaba el tiempo de este alto al fuego, expira en una semana más y no se sabe entonces qué va a pasar a futuro. J.D. Vance sería el encargado de liderar estas conversaciones. Y seguimos hablando de Donald Trump porque sigue con sus ataques al Papa León XIV. Hoy dijo que el sumo pontífice no entiende qué está pasando en Irán y cuál es la amenaza nuclear que representa. Hoy J.D. Vance dijo también, más bien ayer, en una entrevista, que el Papa debería dedicarse a temas estrictamente morales y éticos de la Iglesia Católica. Escuchemos lo que dijo el vicepresidente de los Estados Unidos. But I certainly think that in some cases it would be best for the Vatican to stick to matters of morality, to stick to matters of what's going on in the Catholic Church, and let the President of the United States stick to dictating American public policy. Llegamos hasta el final de Conexión Global, pero ya vuelve Mónica Richter. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Termina CNN Prime, como cada martes los dejamos con Futuro 360 y Paloma Ávila y luego Fernando Paulsen y Última Mirada. Martes 14 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.